Hola, soy Juan Carlos Menéndez y os doy la bienvenida al Espíritu del Bosque, tu escuela 100% gluten free. ¿A qué mola? Bueno, como va a molar el pan que vamos a hacer hoy. Os voy a enseñar a hacer un pan fantástico, sobre todo rico y fácil de hacer y sin gluten, que es lo importante. Bien, vamos a ponernos manos a la obra. Veréis que es muy sencillito. Mirad, en primer lugar, los ingredientes. Tenemos almidón de maíz, 400 gramos, 50 gramos de almidón de patata, 50 gramos de trigo sarraceno. Podemos cambiar el trigo sarraceno por otra harina proteica que nos guste también, ¿vale? Como arroz, té, o simplemente utilizar todo almidón de maíz con 100 gramos de patata, ¿vale? Sustituirla. Bien, por otro lado, sal. Para los 500 gramos de mezcla de harina vamos a echar 10 gramos. Con 100 gramos y vais a estar igual de salados que yo, madre mía. Bien, 10 gramos de sal, 15 gramos de goma Santana, 15 gramos de psyllium y 5 gramos de lecitina, en este caso de girasol. La lecitina es opcional, pero le aporta a nuestro pan esponjosidad y lo deja un poco más esponjosito, ¿de acuerdo? Entonces la podríamos retirar, pero si la tenemos, la podemos utilizar, ¿vale? Bien, el siguiente paso, por otro lado, tengo agua, que vamos a echar 450 gramos o mililitros de agua para el medio kilo, levadura seca en este caso, ¿vale? Seca de panadería, vamos a meter 7 gramos por medio kilo. Si utilizamos fresca, ponemos 20 gramos, seca un tercio de su cantidad, ¿de acuerdo? Vamos a poner también miel, para darle un poco de color a nuestro pan, muy poquita cantidad, 15 gramos de miel, al final 100 gramos de pan van a llevar 1,5 gramos de miel, o sea, es muy poquito azúcar, pero es necesario para que el pan dore y caramelice. Y 15 gramos de aceite de oliva. Bien, nos vamos a poner manos a la obra, ¿os parece? Bien, en primer lugar, vamos a pesar el agua. El agua en invierno, templadita. En verano, fría. Lo que tenemos que intentar es que todo el conjunto de la masa esté en torno a los 24-25 grados. Por lo tanto, si hace mucho calor, más fría el agua. Si hace frío, más calentita, para llegar a esa temperatura. Bien, hemos dicho 450 de agua. El agua pesa lo mismo que mide, por lo tanto, 450 mililitros son 450 gramos. Estupendo. Pues ahí lo tenemos. Ahora, añadimos la levadura seca en el agua. La añadimos y con una varilla movemos para que los gránulos, para que las escamas se hidraten y no queden grumos. Bien. Ahora vamos a pesar los 15 gramos de miel. Ya os digo que es para que dé color. Si no le metemos miel o un azúcar, sirope de ágave, el azúcar que vosotros tengáis, pero necesitamos para que dé ese color. Vale. Y ahora los 15 gramos de aceite de oliva. Si os pasáis 1 gramito como yo, tampoco pasa nada, ¿vale? Bien, tenemos por un lado los líquidos. Ahora, en el bol de las harinas, ya sabéis, la receta la vais a tener abajo en los comentarios, ¿vale? Entonces tampoco es tan importante que estéis apuntando los ingredientes paso a paso, ¿vale? Pero sí es necesario que sepáis bien que no se puede cambiar ninguno. Esta receta funciona con los ingredientes que lleva y tenéis que conseguirlos. Son fáciles de conseguir, ¿vale? Pero tenéis que utilizar los ingredientes que lleva. Si no,
no sale la receta o no es la misma receta, ¿vale? Bien, 400 de almidón de maíz, 50 de patata, 50 de trigo sarraceno, que ya os he dicho que se puede sustituir si queréis un pan más blanquito todavía por harina de arroz, 10 de sal, no 100 como he dicho antes, ¿vale? 15 de santana, 15 de psyllium, cascarilla del plantago bata, tiene que ser molido. Si lo encontráis en cáscara, tenéis que molerlo, ¿vale? Tiene que ser polvo. No vale la cáscara así porque tarda mucho en hidratarse. Y los 5 gramos de lecitina, que es un emulsionante que nos va a dar a nuestra masa, le va a proporcionar suavidad, esponjosidad y un poquito más de volumen. Hemos mezclado ya, pesado todo, mezclamos para que los ingredientes antes de caer en el agua estén mezcladitos y listo. Y ahora, bien, líquidos, sólidos, vamos a amasar. A mí me encanta, últimamente me estoy haciendo mayor ya, y lo de amasar a mano es estupendo, pero a mí me gusta mucho amasar a máquina. Le dejamos que la máquina amase, fantástico, pero si es verdad que muchos decís que dónde metéis la máquina, que ahora mismo... Bueno, pues vamos a amasar para que veáis con este amasador de mano. Sencillito, se guarda en un cajoncito, no tenéis excusa de que ocupa mucho espacio, lo único que el amasado va a ser manual, ¿vale? Hay que amasar. Normalmente yo le doy a estas masas a nivel manual unos 10 minutos de, no seguidos, no hace falta que sean seguidos, pero 10 minutos de amasadito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillo, fijaros, ya lo tenemos, el agua, levadura, aceitito, la miel, pues lo sólido, pues para adentro, y ahora, pues simplemente vamos a ir, ¿veis qué movimientos más sencillitos? Con el amasador manual voy a ir girando el bol y girando la muñeca, girando bol y girando muñeca. ¿A qué sencillito? Bien, bueno, de hecho, si hacemos muchas masas y no lo hacéis como yo, en maquinita, las hacéis así en abrazo, pues fijaros, no vamos a ahorrar el gimnasio, ¿vale? Bueno, veis que ya la masa va cogiendo estructura, ¿vale? Fijaros, cogiendo estructura, simplemente es ir dándole este movimiento, ¿vale? ¿Que nos cansamos? Paramos un poquito, unos 3 minutos y volvemos a darle. ¿Veis este movimiento? Ahora mismo, como veis, esta masa está densa, está pesada, eso es porque las gomas todavía no se han relajado. El psyllium y la santana con el amasado lo que hacen es que se va poco a poco soltando. ¿Qué nos va a proporcionar en nuestro pan, en nuestra masa eso? Pues va a hacer que tengamos unas gomas más flexibles y que en el horno peguen mucho, consigamos más volumen al estar más flexibles, ¿vale? Por eso es importante el amasado. Por eso, porque estamos oxigenando la masa, la estamos oxidando, hay muchos factores, pero a mí, desde luego ya no me planteo hacer un pan sin darle un buen amasado. Pues ya veis, esto es lo que estamos haciendo. Bien amasado. Me quedo amasando, ¿vale? Veréis el resultado final, ¿vale? Hasta ahora. Bien, aquí me pillé ya dándole los últimos toques. Ya veis que tenemos una masa más relajada, menos tensa, ¿vale? Y que va a subir muy bien en el horno. ¿Cuánto tiempo ha estado? Pues eso, le he dado unos 10 minutos de amasado con unos descansitos, ¿vale? Y tenemos ya la masa, como veis, que es más elástica, ¿vale? Bien, ahora ya quitamos del amasador la masa, fantástico,
Lo dejamos aquí. Y ahora vamos a sacar la masa a la mesa para trabajar y formar los bollitos. Para eso necesitamos un poco de harina de arroz. Echamos la harina de arroz por los laterales y con una rasqueta o con una lengüeta o con la misma mano vamos a hacer una bola. Echamos otro poquito de harina en la mesa, volcamos y como veis ya tenemos nuestra masa. Fijaros que fantásticamente, que bien se trabaja, ¿vale? Entonces, tampoco si no es necesario, no hace falta demasiada harina, no se la echamos. Vamos a rodar para formar. En este caso vamos a hacer panecillos redondos, pero podríamos hacer muchísimas cosas más. Simplemente depende del formado que le hagamos. Yo de aquí voy a separar 8 panes, 8 panecillos, ¿vale? Y luego ya, como os he dicho, le voy a dar forma redonda, pero podríamos hacer panecillos alargados, cualquier otra elaboración, o una hogacita o demás, ¿vale? Bien, echamos un poco de harina y ahora vamos con el formado. Bien, ¿cómo vamos a formar? Es muy sencillo, mirad, cogemos la pieza, los cortes que hemos dejado a los lados y yo estiro un poquito para dejarla como plana y meto las puntas hacia abajo, ¿vale? Como remetiéndolo hacia abajo y ahora simplemente ahí lo hago redondito. Me gusta dejar el cierre, este es el cierre, es donde hemos hecho los pliegues, el cierre va a ir hacia abajo, ya veis, sencillo. Primero siempre un poquito de harina para no pegar, masa plana, ¿vale? Si queréis, mira, lo voy a hacer al revés para que veáis cómo lo estoy haciendo. Ahí, pico hacia adentro, pico hacia adentro, pico hacia adentro, metemos los picos hacia adentro y ahora giramos para hacer el panecito redondo y cierre hacia abajo. Bien, pues eso, sencillito, ahí, ahí, ahí. Esto ya cuando tengamos experiencia, pues hacemos así y los vamos colocando, ¿vale? Aquí, aquí. Hombre, en casa, como solo tenemos que hacer, no tenemos que hacer demasiados tampoco, no tenemos por qué correr, ¿vale? Ya veis, así, para adentro, doblando, si se pega, veis aquí está el cierre, ¿vale? Si se pega un poquito de harina y le ñimos hacia abajo, dándole un poquito de tensión y listo, ahí. Me quedan 2. Fijaros que 8 panes tan fantásticos nos van a salir de medio kilo de harina. Bien, pues nada, aquí y ahí. Ya lo tenemos. Bien, panecillos formados, qué maravilla, ¿eh? De momento fácil. Pero ahora viene algo muy importante, 2 cosas muy importantes. Primero, la fermentación. Tenemos que conseguir que estos panes doblen, estas masas doblen su volumen. A punto de doblar su volumen tienen que estar. Fijaros, más o menos, caben 2 deditos entre ellas, ¿vale? Cuando lleguen al doble, estarán para hornear. Pero antes de eso, a fermentar. Yo antes fermentaba en el horno, dentro del horno, apagado, con un poquito de vapor y la puerta cerrada. Pero ¿qué pasa? Si utilizamos el horno para fermentar y sacamos los panes, luego hay que precalentar el horno. Eso tarda bastante, tarda 15 minutos a veces, ¿vale? Por lo tanto, a veces se nos secaban los panes. Para que no pase eso, yo ya no fermento en el horno. Ahora lo que hago es una idea. No me voy a ir a la compra, no, también podría ir, pero ahora no. Ahora estamos con los panecillos. Lo que voy a hacer es fermentar dentro de estas bolsas de supermercados, unas telas que son impermeables y lo que hacen es que no traspasa el aire. Meto la bandeja dentro, lo podíamos hacer solo con una, cerramos ahí, pero estas bolsas son baratitas, luego las podemos volver a reutilizar para hacer la compra, ¿vale? Bien, aquí
Y ahí cerramos. Ya tenemos nuestra cámara de fermentación. No le voy a meter vapor, no le voy a meter nada. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que depende de la temperatura que haga en la sala, donde estéis haciendo en la cocina, va a tardar más o menos en fermentar. Por ejemplo, esta masa a una temperatura de unos 22-23 grados, que es lo que hay aquí, tardaría aproximadamente 1 hora en doblar su volumen. Si yo pongo cerca de un radiador o en una ventana donde esté dando el sol, o de una superficie, un sitio donde haya calor, a unos 28 grados, 30 grados, tardaría media hora, como mucho, ¿vale? Lo importante es que os fijéis en el volumen. Los panecillos fermentando, los dejamos aquí. Y ahora precalentamos. Vamos a precalentar el horno. El horno lo deberíamos de precalentar siempre como una media hora antes de que pensemos que están fermentados, para que coja calor. Es importante que el horno mantenga bien calor, su calor. A tope yo le pongo. Y además, fijaros, no es que vaya... Uy, madre mía, estoy mayor ya. No es que vaya al gimnasio. Esto es una pesa. La he comprado en una casa, en un hipermercado donde venden cosas de gimnasia. Pero lo que quiero es hierro. Una pesa de hierro. ¿Para qué? Para acumular calor. Luego sobre esto echaré el agua. Conseguiré mucho vapor y veréis que bien hornea. Lo voy a meter dentro del horno. Así. Bueno. Bandeja con peso para acumular calor. Si vuestro horno es bueno y acumula bien el calor, no haría falta, pero es una buena ayuda. Horno precalentado, panecillos fermentando. Cuando estén, volvemos. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Hinchaditos, fermentados al doble. 1 hora aproximadamente han estado, ¿vale? Pero ya veis que consigamos esto de aquí. Ahora, a mí lo que me gusta hacer es darles la vuelta. Ya veis que están fantásticos, alveoladitos, bien, ahí hinchaditos. Le damos la vuelta para que abran por la parte de abajo. Ya veréis qué bonitos van a quedar. Aparte de ricos, muy bonitos. Bien, así. ¿Veis todos los cierres que habían quedado abajo? Los dejamos hacia arriba. Vamos a hornear. Horno a tope, 250 grados. Calor arriba y abajo de momento. Y un vaso de agua. Lo tengo aquí en la jarrita para poder echarlo. 250 gramos o mililitros. Entonces, en el horno ahora meto el pan y en la bandeja vuelco el agua y cierro. El agua se genera el vapor y cierro. Y ahora es importante esto. Apagamos el horno durante 1 minuto para que el vapor, en vez de estar moviéndose, se asiente encima de la superficie del pan. Una vez que haya pasado ese minuto, horneamos con ventilador a 190 grados durante 30 minutos. Bien. Cómo huele. Nuestros panecillos. Bonitos, ¿eh? Bonitos, pero sobre todo ricos y fáciles de hacer. Importante, horno bien fuerte, un buen chorrito de vapor, 190 grados, 30-35 minutos y perfectos. ¿Os ha gustado la receta? Bueno, pues en nuestros cursos podréis aprender estos panecillos y muchos más. Una pequeña variedad de los que tenemos aquí y también repostería, hojaldre, croissants. ¿Queréis venir? Os esperamos en el Espíritu del Bosque, tu escuela gluten free. Hasta luego, amigos.